Buenos días, ¿cómo están? Antes de empezar la clase, solamente recordarles otra vez a todos, tanto los de básico como los de intermedio, por razones de salud, Julio no puede dar esta clase este trimestre, entonces yo les dije que yo voy a darles la clase que les doy arriba la vamos a tomar todos este trimestre. Entonces, para que se pasen la voz, porque por ahí como que algunos todavía tenían la duda de si tenían que estar. No, todos tenemos que estar para aprender, ¿verdad que sí? ¿Podemos aprender juntos o no? Bien, entonces aquí estuvo hace 8 días que me hizo el favor Arsenio. Yo tuve que salir, tuve una salida, pero bueno, aquí estoy. Yo casi nunca salgo, así que siempre estoy aquí. Hoy estoy aquí, vamos a aprender, vamos a seguir con la carta a los Romanos. Por ahí Arsenio me hizo el favor de culminar y terminar el capítulo 4, donde nosotros aprendimos la justificación por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? El capítulo 4 ya nos habló de cuál clase de fe es la que nosotros debemos tener en nuestra vida, aplicarla y practicarla, ¿verdad? Esa es la fe que como cristianos usted y yo debemos de tener toda la vida hasta que el Señor regrese por nosotros. Amén. Así que usted tiene que aprender a ir cultivando su fe todos los días, cultivando la fe, cultivándola para que esa fe se haga más madura, más fuerte y que usted pueda ser un hombre o una mujer que en medio de toda circunstancia usted está bien firme como las palmeras. ¿Cuántos quieren estar firmes como las palmeras? ¿Verdad? ¿Han visto las palmeras cuando hay huracanes? Sí, se doblan, pero no se mueven. ¿Por qué no se mueven? Porque hacen raíces muy profundas. Eso es lo que tenemos que hacer con la fe. Raíces muy profundas en el Señor. Amén. Bien, entonces se terminó el capítulo 4, él me comentó que vio algo del 5, pero yo voy a retomar el 5, capítulo 5, el capítulo 5 que sería el tema número 8, porque vamos en temas, este sería el tema número 8 que le llamamos el resultado o los resultados de la justificación. Es decir, que a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 8, se nos van a dar algunos de los resultados de la justificación. Y vamos a comenzar con el primer resultado de la justificación, ¿verdad? Que nos habla en el capítulo 5. El capítulo 5 nos habla el primer resultado de la justificación. ¿Cuántos fueron justificados por la fe? Bueno, este es el primer resultado de esa justificación para tu vida. Fuimos librados de la ira de Dios. Es decir, por esa justificación, tú y yo hemos sido librados de la ira de Dios. Y cuando hablamos la ira de Dios, puedes poner entre paréntesis para que lo comprendas, juicio. Hablar de la ira es hablar de juicio. ¿De qué fuimos librados entonces? Por la justificación del juicio de Dios. Fuimos librados del juicio de Dios. Fíjense, hermanos, cuando usted y yo como cristianos nos compenetramos o nos centramos en estos beneficios, cada vez que yo los leo, que los repaso, que los explico, los expongo, como que me lleva a reflexionar y a decir, híjole Señor, yo no merecía esto. ¿Cómo puedo pagarte lo que has hecho por mi vida? Porque realmente, ¿quién merecía ser librado del juicio de Dios? ¿Quién merecía ser librado de la ira de Dios? ¿Quién de nosotros podría decir yo? Ninguno. Usted y yo, por nuestra condición, estábamos perdidos, estábamos en bancarrota, estábamos en miseria, no había manera de salir de ahí. La única forma fue por el amor y la gracia de Dios, que se manifestó a través de su Hijo Jesucristo y vino para morir por nuestros pecados, justificarnos. Así que este es el primer resultado de la justificación. Fuimos librados, grábeselo, lo manejo de esta manera porque en su Biblia, cuando usted la lee no le aparece así, pero realmente todo el capítulo trata de esto.
Ted y yo fuimos librados de la ira de Dios. Bien, comenzamos. Abra su Biblia, Romanos 5:1. Vamos a ver ser librados de la ira de Dios. Romanos 5:1. ¿Lo tienen? Dice, vamos a comenzar a leer y ponga mucha atención como dice ahí. Justificados, pues, por la fe. Mire cómo comienza el capítulo 5. Es decir, ya en el 4 nos habló que la fe es el medio para ser justificados y nos vuelve a reafirmar en el inicio del capítulo 5. Por eso hay comas, justificados, coma, y luego dice, pues, coma, por la fe, para que no se nos olvide, fuimos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra justificados, que ya se las había explicado, significa declararte inocente, sin culpa, delante de Dios. Eso es lo que significa cuando dice justificados pues por la fe, por tu fe puesta en Jesús, por tu fe puesta o que te unió a Cristo Jesús. Por esa fe, tú delante de Dios fuiste declarado inocente, sin culpa, cuando tú eras un completo culpable. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Eso es lo que quiere decir aquí. Fuimos declarados sin culpa. Ahora, justificados por la fe, mis hermanos, nos va a dar algunos resultados que los vamos a ver en este capítulo 5. Es decir, el que fui declarado inocente, el que fui libre de la ira de Dios, del juicio de Dios, me trajo algunos beneficios que los vamos a ver, porque enseguida de que dice justificados pues por la fe, y el primer resultado de esa justificación que nos trajo, dice ahí, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está un primer beneficio que obtuvimos por esa justificación. No solo me libró de la ira, no solo me libró del juicio de Dios, sino que me está diciendo que ahora tenemos paz. ¿Qué tenemos? Para con Dios. La palabra paz significa unir en paz, armonizar, tener una buena amistad y una buena relación. Esto es el resultado de la justificación. El que era culpable, es decir, voy a poner el ejemplo de mi vida. Yo era culpable, era un completo culpable, un merecedor del juicio de Dios, pero por mi fe que puse en el Señor Jesucristo me justificó y trajo paz, y ahora yo puedo disfrutar de una buena relación y una buena amistad con Dios. ¿Con quién? Con Dios. No existe, mis hermanos, ninguna otra manera de hacer las paces con Dios. ¿Me escuchó? ¿Alguien puede hacer el sacrificio más tremendo ofrecido a Dios para hacer las paces con Dios? No existe nada con lo que podamos hacer las paces con Dios, sino solamente el sacrificio de Jesucristo. Solamente Jesús puede lograr que se quite la enemistad y se logre la amistad con Dios. ¿Qué era lo que nos causaba una enemistad con Dios? Nuestro pecado. Y no tanto por parte de Dios, sino por parte nuestra. Cuando un hombre peca, mis hermanos, cambia la relación con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios, el pecado nos pone como si fuéramos adversarios de Dios, enemigos de Dios. Estamos en esa posición. Pero Jesús, al justificarnos, quita esa enemistad entre los dos y nos une con el Padre de tal manera que ahora podemos tener esa relación. Y yo me gozo, mis hermanos, porque cuando tú estudias otro tipo de filosofías, por ejemplo, los gnósticos en el tiempo de los apóstoles y en los primeros 200 años después de Cristo, los gnósticos enseñaban que no se podía tener contacto ni relación con el Padre desconocido, así le llamaban ellos a Dios. Eso es lo que ellos decían. Y hoy en día
no faltan algunas religiones que te siguen diciendo que tú no puedes tener un contacto directo con Dios. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que Cristo, al justificarnos, al quitar el pecado de en medio de entre Dios y nosotros podemos tener una buena relación con Dios, podemos tener una buena amistad con Dios. Amén. Colosenses 1. Vamos a confirmar esto que hablamos con otros pasajes de la Biblia paralelos que nos afirman esta posición. Colosenses 1:19, por favor, al 22. ¿Lo tenemos? Por cuanto agradó al Padre que en él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de él, por Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo, note otra vez esta palabra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros, es decir, nosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora, ¿qué ha hecho Cristo Jesús al justificarnos? Nos ha ¿qué? Reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de ¿quién? Imagínense. A ver, levanten la mano todos los que son completamente santos, completamente sin mancha y completamente irreprensibles. Levanten la mano. Completamente. No, ¿verdad? Porque todavía fallamos, todavía cometemos, a veces por ahí nos falló y pecamos, ¿verdad? Le fallamos a Dios, ¿sí o no? Pero ¿qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo aquí, hagan de cuenta, que Dios, por la lupa de Cristo Jesús, nos ve a nosotros. ¿Cómo nos ve ya Dios a nosotros? Santos, sin mancha e irreprensibles. Nosotros en la tierra todavía nos falta y estamos ahí, ¿verdad? Estamos en ese proceso de santificación, pero un día Dios nos va a un día Cristo nos va a presentar ante el Padre como verdaderos santos, sin mancha e irreprensibles, completamente. Amén. Yo creo que esos somos. ¿Cuántos creen que estos somos? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Esta paz entonces es un cambio, la paz que dice, tenemos paz para con Dios, es un cambio en las relaciones con Dios. A consecuencia del sacrificio de Jesús, hay un cambio en nuestra relación con Dios. Ahora hemos sido reconciliados con Dios. Esta es otra doctrina importante de la salvación que uno tiene que conocer, no solo la justificación, sino también la reconciliación. Es decir, por mi salvación, Cristo me reconcilió con Dios. Estando en una posición de enemistad, ahora nosotros tenemos una relación de familia. Vamos a 2 Corintios 5:18. Otro pasaje que confirma lo que hablamos. 5, verso 18. El 18 pues es lo que nos dice el 18 es el resultado del verso 17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y luego dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí hay una doble función, es decir, Cristo por su justificación me reconcilió con Dios, trayendo la paz entre los dos para que yo pueda tener una buena relación con Dios y pueda tener una buena amistad con Dios. Yo no sé cuál es tu relación con Dios ahorita. Yo no sé cuál es tu amistad con Dios ahorita. Pero Dios un día dijo que Abraham era su gran amigo. ¿Qué dice Dios de ti? Elvia es mi gran amiga. Marta es mi gran amiga. Mario es mi gran amigo. Fernando es mi gran amigo. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios?
Si ahora sabes que Cristo por su justificación quitó aquello que causaba que tú estuvieras separado, lejos. Yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor han visto alguna película donde yo acabo de ver una película donde una mamá, por ejemplo, con su hija, la mamá fue una mala mamá con su hija, de tal forma que la hija creció y llegó un momento que la hija se tuvo que ir de casa y se fue a vivir sola, pero con un tremendo resentimiento en su corazón hacia su mamá. Y pasaron los años y la hija nunca hablaba a mi mamá, siempre le hablaba por su nombre. Algo había ocasionado una enemistad. Por años no se hablaron, por años no se abrazaron, por años no pudieron experimentar el sentimiento normal que debería ser de una madre con una hija y de una hija con una madre, por años. Algo ocasionó esto, rompió la relación. Así es el pecado. El pecado rompe la relación con Dios y así estábamos. Sin comunicación, sin hablar, sin poder contar, de decir, híjole, yo cuento con Dios. Y en esta relación sucedió que hubo algo que hizo que se reconciliaran la hija con la mamá, de tal manera que se volvieron a encontrar. La mamá había cambiado, tantas cosas le habían pasado durante tantos años. La cosa es que se volvieron a encontrar después de muchísimos años. La mamá le pidió perdón a la hija perdonó a la mamá. Y mira, tú puedes ver esa reconciliación, ¿verdad? Tan bonita que es, donde la relación vuelve a funcionar. Bueno, esto pasó con nosotros, con Dios. Pero ahora podemos hablar con Dios, ahora podemos comunicarnos con Dios, ahora esta reconciliación no nos aleja de Dios, nos aleja el pecado, pero la reconciliación nos acerca a Dios nuevamente. Dios es un Dios santo, esto es algo que tenemos que entender. Dios es un Dios santo y justo, y Él no puede estar en paz con un pecador mientras el pecador siga bajo la culpa del pecado. Pero cuando esta culpa del pecado es eliminada, acuérdese, ¿cómo es eliminada la culpa del pecado? Por medio de la justificación de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Pero mientras un hombre no quite este estado de culpa en su vida, porque no ha creído al mensaje de Jesús, no ha creído en Jesucristo, lo sigue rechazando, y por lo tanto esta aplicación de la justificación de Cristo en su vida no se ha realizado, porque para que se realice y se una, acuérdense que se ocupa la fe. Ese es el medio de la justificación, ¿se acuerdan? Pero Dios, por lo tanto, no puede estar en paz con un pecador mientras el pecador está bajo su culpa. ¿Por qué? Porque nadie nacemos en un estado de paz con Dios. Somos llevados a esta gracia como ofensores pecadores, pero cuando nosotros somos justificados por medio de Cristo Jesús. Amén. Ahora, esa justificación en Hechos capítulo 10, verso 36, vamos a ver cómo llega esa justificación a los hombres, ¿no? ¿Se acuerdan que leímos ahí en 2 de Corintios 5, 18? Esto proviene de Dios, el cual nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo Jesús, pero luego dice, y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Vamos a leer aquí, Hechos 10, 36. ¿Lo tienen? Mire lo que dice. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio ¿de qué? De la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Cómo se le llama al evangelio aquí? El evangelio ¿de qué? De la paz. ¿Por qué se le dice el evangelio de la paz? Porque el mensaje del evangelio, mis hermanos, es el medio por el cual
nosotros cumplimos el ministerio de la reconciliación. La forma en que los hombres pueden obtener la paz con Dios es escuchando el mensaje del evangelio, porque es el mensaje del evangelio de la paz, porque este mensaje del evangelio va a llevar a que los hombres se arrepientan, reconozcan su estado de culpa y reconozcan que la única manera en que van a poder salir de ahí es por Cristo Jesús que los justifica. Amén. Así que tenemos que hablar, tú y yo, tenemos que predicar de esta reconciliación. Vamos al segundo resultado, Romanos 5:2. Estamos ahí en Romanos 5:1. No solo por la justificación tuvimos paz para con Dios. Mire qué más dice en el verso 2. ¿Lo tienen? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Aquí está el segundo resultado de esta justificación que nos libra de la ira, del juicio de Dios. ¿Cuál es el segundo resultado? Tenemos entrada a la presencia de Dios, o libre entrada a la presencia de Dios. Tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Cuando habla la palabra entrada, esta palabra entrada significa admisión, acceso. Y cuando habla esta gracia, pues está refiriendo a lo que nos habló anteriormente. Anteriormente nos dijo que tenemos paz para con Dios. Nos está hablando de la gracia de tener esa paz para con Dios. En otras palabras, de la presencia de Dios. Por eso nosotros decimos que tenemos, este es el segundo resultado, por la justificación, tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Y esto es algo de valorarlo mucho como cristianos, mucho. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, mis hermanos, en este libro de tu Biblia, tú tienes 2 testamentos, y tú en uno de ellos vas a encontrar que dice Antiguo Testamento, de tal libro a tal libro. En todo ese tiempo, en toda esa época, el único que podía tener acceso, el único que podía tener entrada, admisión a la presencia de Dios, al lugar santísimo, se le llamaba el sumo sacerdote. Ni siquiera los sacerdotes podían entrar a la presencia de Dios. Los sacerdotes solamente en el tabernáculo llegaban hasta un lugar que se llamaba como el lugar santo, pero ahí no se encontraba la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, donde estaban las tablas de los mandamientos, la vara de Aarón. Ahí era donde se encontraba la presencia de Dios, pero solamente un hombre y una vez al año podía entrar allá. Pero ahora tenemos libre entrada para entrar hasta la presencia de Dios, hasta el lugar santísimo. ¿Cuántos tienen esta entrada libre? Todos los justificados, los que tenemos fe en Jesucristo, tenemos esa entrada hasta la cocina con el Señor. Por eso la Biblia nos dice textos como estos. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Para quién es este texto? ¿Quién se puede acercar confiadamente al trono de la gracia? ¿Quién? Todos. ¿Cuántos? Todos los que hemos creído, todos los que hemos sido justificados. Este es un resultado de la justificación. Tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Miren, hermanos, esto es bien importante, que lo que aprendamos en nuestra razón lo llevemos al terreno de la práctica. Porque luego pasan cosas en nuestra vida y luego resulta por ahí que alguno dice: es que Dios no me oye, es que Dios no está conmigo, es que Dios
Tú tienes libre entrada a la presencia de Dios. Es que yo no soy pastor, es que yo no tengo un puesto de servicio importante. Tú tienes libre entrada a la presencia de Dios simple y sencillamente por haber sido justificado por la fe en Jesucristo. Amén. Lo que tienes que aprender es entender y creer lo que Dios dice en su palabra. Si Dios lo dice, así es. ¿Verdad que sí? Entonces yo tengo que aprender. Otro texto, Hebreos 10, verso 19 al 22. Así que hermanos, otra vez nos vuelve a repetir a todos los justificados. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, vayamos a la presencia de Dios, porque ese fue otro resultado de la justificación para todos, no es para unos cuantos. Amén. Para todos. Vamos a seguir porque si no, pues ahí nos vamos a quedar en estos versículos, ¿verdad? El tercer resultado, estamos ahí, Romanos 5:2. Romanos 5:2. Y luego dice, esta gracia en la cual estamos, ¿cómo estamos? Firmes. Déjeme explicarle qué significa esto. Es decir, el entrar en la presencia de Dios, usted y yo debemos estar, ¿cómo debemos estar? Firmes. Y ser firmes está hablando de algo inconmovible, que nada te mueva de esa verdad, que nada te mueva de esa promesa y ese beneficio de Dios logrado por la salvación que te dio. Acuérdate, estamos firmes, es decir, estamos totalmente seguros. No debemos vencernos, invencible también quiere decir esto. No dejes que nada te venza de esta verdad, de tu libre entrada a la presencia de Dios. Y luego sigue diciendo, verso 2, ese sería el tercer resultado, el que vamos a leer. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es el tercer resultado entonces en la justificación? Que tenemos una esperanza segura. ¿Qué tenemos? Una esperanza segura. Así nos lo dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En otras palabras, mis hermanos, la Biblia nos habla en muchos pasajes que tú y yo un día seremos hechos a la semejanza de Cristo Jesús. La Biblia nos dice que un día tú y yo seremos conformados igual que Jesús. La Biblia nos dice que un día seremos glorificados igual que Jesús. Mientras estamos en un proceso, pero tenemos una esperanza como segura. Vamos a un texto. Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Mira cómo lo dice aquí claramente esto. Juan, primera de Juan 3:2, ¿lo tienen? Amados, así nos dirige la palabra, a todos nos habla, amados, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿O cuántos piensan ser hijos de Dios? No, ahora. ¿Has creído? ¿Has sido justificado? Ahora somos hijos de Dios. Pero luego dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pues no, todavía no. Voltea con tu hermano y verlo, a ver si ya se ve Cristo completamente en él. Algunos voltean y se asustan, ¿verdad? Hasta el brinco dieron algunos. Ay. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué dice esto? Porque estamos en ese proceso. Ya somos hijos de Dios. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, pero todavía no somos igual a Él, todavía no. Pero mira lo que dice la promesa.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo regrese en su segunda venida, mis hermanos, seremos, ¿cómo seremos? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mira, ahí se te van a acabar todas las dudas que tengas. Cristo, y a ver cómo estaba esto, cómo naciste, no puedo entender ese milagro de tu encarnación, siendo Dios y haciéndote hombre completamente. Bueno, ahí lo vas a entender todo. Pero hay una promesa de esta esperanza segura de que un día seremos hechos semejantes a Cristo Jesús, sin pecado, libres de pecado. Ya no pensarás mal de tu hermana, ni vas a andar chismeando, porque se acabó eso. Ya no. Ahora eres igual que Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren ser igual que Cristo? ¿Cuántos quieren dejar de chismear? Diga, ya no dijeron amén, ¿verdad? Esta esperanza, entonces, mis hermanos, es la confianza que nosotros debemos tener de que un día nuestras vidas recibirán la redención total con la cual podremos ver la gloria de Dios. Es bien curioso, mire, cuando uno estudia teología, voy a enseñarles algo aquí, porque hablo de la redención total. Cristo Jesús nos redimió completamente en la cruz. ¿Cuántos saben esto? Su obra fue completa, pero en nuestra vida, esta redención completa tiene 3 procesos o 3 etapas. La primera, la Biblia dice bien claro que tú estabas muerto en tu parte espiritual, ¿verdad? Por tus pecados. ¿Se acuerdan que dice Efesios 2:1? Y Él nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en los delitos y pecados. ¿Cómo estábamos muertos? ¿En dónde estábamos muertos? En la parte espiritual. Cuando nosotros fuimos justificados, mis hermanos, la primer aplicación de la redención fue en esta parte espiritual. Ahí está la primera etapa. Estaba muerto, pero ahora tengo vida. La segunda etapa es el proceso de santificación desde el momento en que creíste en Jesús hasta que Él regrese. Un proceso que se realiza todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Ahora, este proceso de santificación, ¿en qué parte de su ser cree usted que se realiza? En el alma. El alma, esa parte que yo la defino en 3 puntos básicos, que es la mente, la voluntad y las emociones. Esa es la segunda etapa de redención, en la cual usted y yo nos encontramos ahorita, en esa etapa de redención donde Jesús nos está redimiendo, o vamos a decirlo así, nos está santificando, transformando en la mente, en las emociones y en la voluntad, que es nuestra alma. Porque usted y yo, antes, en otro tiempo, cuando estábamos en el pecado, que estábamos muertos en la parte espiritual, esta parte del alma, que es la mente, las emociones y la voluntad, ¿a quién obedecían? Al espíritu, no, porque estaba muerto. Entonces, ¿a quién obedecían? A la carne. Por eso, cuando te convertiste en un cristiano y creíste en el Señor Jesucristo, que también más adelante nos lo va a enseñar Pablo, tú comenzaste una lucha tremenda, porque de repente tu mente carnal, que estaba acostumbrada a ser gobernada por la carne, quiere que pienses de esa manera. Pero ahora, con tu nueva vida en Cristo, resulta que Cristo te dice que esa mente no la puedes tener. Tienes que tener esta mente espiritual de acuerdo a la palabra de Dios. Y empieza una lucha. En las emociones igual, en los sentimientos. Tus sentimientos estaban acostumbrados a ser gobernados por la carne y respondías en tus sentimientos de acuerdo a las experiencias en tu carne. Por ejemplo, si alguien te hizo algo, pues tú con odio, con amargura, con rencor, así respondías. Pero ahora que tú estás en Cristo Jesús con una nueva vida espiritual, está ese proceso de la santificación, de la redención en este proceso de tu alma,
donde tus emociones tienen que ser cambiadas y transformadas. Es decir, ya no puedes odiar, ya no puedes tener amargura, ya no puedes tener rencor. Ahora tienes que experimentar el perdonar, el no guardar nada en tu corazón, como fue Cristo Jesús. ¿Sí o no está pasando esto en sus vidas? Bueno, pues esto es ese proceso de la redención en esta etapa. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa se va a realizar hasta que Cristo venga. Porque cuando Cristo venga, tu cuerpo todavía hay pecado. Por cierto, que la Biblia dice que este cuerpo, como es corrupto, tiene que morir. ¿Sí o no? Por eso nos envejecemos. Pero un día ya no vamos a envejecer. Un día ya no nos van a salir canas aquí en las barbas, por ejemplo, ni en el pelo. ¿Por qué? Porque ese día quiere decir que hemos sido glorificados en todo nuestro ser. Esa es la redención total, espíritu, alma y cuerpo. Ya no hay más pecado. Cuando Cristo venga y nos transforme, nos santifique completamente, ahí, mis hermanos, es la redención ¿qué? Total. ¿Queda claro? ¿Sí está claro? Bien, vamos a seguir. Nada más aclarando esta parte porque en algunos pasajes que tú abras, tú vas a encontrar la palabra salvación, pero como si habla de algo futuro. Cuando tú la encuentres, esa palabra salvación que habla como algo futuro, no te preguntes, entonces todavía no soy salvo. No, ya eres salvo, pero estás en 3 etapas, acuérdate. La primera de tu espíritu, la segunda de tu alma, pero cuando oyes esa salvación que habla de futuro, se está refiriendo a tu redención total, cuando tú seas completamente glorificado. ¿Está bien? ¿No los confundí? No, y si no, vengan al final para explicarles más. Romanos 5, verso 3. Dice, vamos al cuarto resultado de esta justificación que nos presenta. Dice aquí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En qué nos gloriamos? En las tribulaciones. Fíjese cómo otro resultado de haber sido justificados por la fe y librados de la ira de Dios, del juicio de Dios, nos trajo este cuarto resultado, que nos debemos gloriar en las tribulaciones o los sufrimientos. Otra versión, Nueva Versión Internacional, traduce este versículo 3 de esta manera: podemos sentirnos felices aún cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Así dice la Nueva Versión Internacional. Ahora, en esta parte, mis hermanos, de este resultado, esto quiere decir que la justificación en nosotros, paso a paso, nos debe capacitar, nos debe de dar la habilidad a cada uno de nosotros de saber gozarnos, de saber sacarle provecho a nuestras tribulaciones o nuestros sufrimientos. No estoy hablando que cuando pases un sufrimiento o una tribulación, tú te la agarres, ja, 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 ja. No. Porque eso no, cuando pasa uno situaciones muy difíciles, pues la realidad no pasa eso. Pero sí puede pasar que en tu interior haya un gozo interno que te dé paz. Que aunque esté aquello imposible ante los ojos humanos, tú tengas una convicción en tu interior de decir: Señor, yo sé que tú tienes control. Yo sé que detrás de esto hay algo bueno para mi vida, no hay algo malo para mi vida. Tú me hiciste tu hijo, y si tú eres mi padre, pues yo no deseo mal para mis hijos. Esto quiere decir que tampoco Dios desea mal para nosotros. Dios va a permitir los sufrimientos. Dios va a tener propósitos a través de los sufrimientos. Jesús, mis hermanos, nunca nos prometió que no vamos a sufrir por seguirlo. Nunca prometió eso Jesús, pero sí nos aseguró que por su justificación aprenderíamos a ser capaces de glorificarnos en los sufrimientos. Amén. Aquí nos está diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Va a haber quien enseñe que como cristianos ya no tenemos por qué sufrir, ya no tenemos por qué pasar esto.
no es bíblico, mis hermanos. Y van a usar ese texto conocido de Isaías 53, ¿verdad? Y van a decir, no, nosotros ya no tenemos por qué sufrir. Yo recuerdo hace años una vez un pastor me invitó a predicar a su iglesia. Y yo oraba a Dios de qué compartir cuando fui a su iglesia. Y Dios puso en mi corazón de una manera clara, háblales de tu testimonio. Háblales de las grandes maravillas que yo hice cuando pasé lo de mis ojos. Entonces yo fui a predicar a su iglesia. Y yo dije a los hermanos de la iglesia, hermanos, Dios usó esta situación de enfermedad en mi vida. Dios la usó para lograr un propósito en mí. Y les enseñé. Pero con ese tema, ¿no? Que Dios había usado y que Dios usa las circunstancias, las enfermedades, los problemas. Y cuando me fui de la iglesia, yo lo supe tiempo después por varios miembros de esta iglesia, porque esta iglesia tuvo problemas después y se fueron algunos a congregar ahí a las Águilas donde yo estaba pastoreando. Y entonces, me dijeron que este pastor, cuando yo salí de la iglesia, se subió al púlpito y dijo, no, esa no es palabra de Dios, porque nadie de nosotros debemos recibir que de Dios pueden venirnos sufrimientos o enfermedades. Es decir, él era uno de los pastores que enseñaban que los cristianos no deben de sufrir, que los cristianos no se deben de enfermar. Imagínense, después llegó una familia a la iglesia donde la niña estaba súper enferma, grave, tenía mucho tiempo de no llevarla al doctor, aunque habían orado por ella, porque estos señores le habían dicho que si llevaba al doctor, no tenía fe. Aguas, mis hermanos, con lo que enseñamos, ¿verdad? Qué delicado es lo que enseñamos, que no sea la palabra de Dios, porque luego se convierte en una norma de conducta en las personas, pero puede ser tan equivocado que yo le dije, no, puedes llevar a tu hija con el médico y no quiere decir que no tengas fe. Mira, entonces yo no tuve fe por haberme trasplantado mis dos ojos. No, Dios es el que sabe. ¿Y qué es? Dios sana a unos y los hace de una manera milagrosa. A otros Dios nos permite usar los medios clínicos. A otros ni siquiera con los medios clínicos y ni siquiera orando. Él es el que determina. ¿O no, mis hermanos? El punto es que no podemos enfocar a enseñar una cosa equivocada, porque luego esto trae conflicto a la gente. Y aquí la Biblia dice que al contrario, pues es decir, por la justificación yo voy a aprender a gloriarme y a sacarle un triunfo o un provecho a mis sufrimientos. Amén. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de esto, pero como ya el tiempo se me fue, ¿verdad? Vamos a parar aquí, mis hermanos. Aquí nos vamos a quedar y en la siguiente continuamos. Amén. Dios los bendiga, los veo al rato.